Bueno, el día de hoy les voy a explicar cómo funciona el factor potencia en una resistencia. Y bueno, aquí como podemos observar, en el voltaje y en la corriente vienen siendo, ambas gráficas se representan como una senoidal. Y aquí vemos que se parte en tres partes. Y pues bueno, la fórmula que daría potencia es igual a voltaje por corriente o por intensidad. Y bueno, esto quedaría de la siguiente forma. Más por más es más, entonces quedaría más, quedaría como positivo. Menos por menos es más y quedaría como más. Y pues vemos que finalmente más por más es más. Y entonces la potencia nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, se supone que así nos quedaría si lo graficamos. ¿Por qué? Porque la resistencia es un consumidor. La resistencia, la función que tiene en un circuito es consumir energía. Entonces, en este caso, cuando en la gráfica nos da positivo, se viene representando como tal, como un consumidor. Entonces, tenemos en este caso que la resistencia es un consumidor. Bueno, y posteriormente seguimos con el capacitor. Y pues vamos a ver cómo funciona el factor potencia en el capacitor. Y pues en este caso de aquí podemos ver que tiene un desfasamiento de 90 grados. Y bueno, recordemos que los capacitores deben de tener una carga inicial siempre. Y por eso empiezan en un punto alto, porque pues los capacitores eh, comienzan consumiendo. Y eso es lo que causa un desfasamiento en la gráfica. Y pues bueno, ¿por qué tiene un desfasamiento de 90 grados? Representado de otra manera, podemos poner como un ejemplo un círculo. ¿Un círculo qué sería? Un ciclo. Un círculo sería un ciclo completo. Un ciclo completo en una gráfica senoidal. Y pues bueno, si lo dividimos en cuatro partes, bueno, se ve medio chueco, pero pues esta de acá vale 90 grados, 90, luego vale 180, luego vale 270 este cacho, y por último vale 360, que viene siendo el ciclo pues de un círculo, que es lo que viene representado gráficamente en esta senoidal de aquí. Entonces, esa es la razón por la cual tiene un desfasamiento de 90 grados, en este caso el capacitor. Y pues aquí vemos que está dividido en muchas más partes. Y pues bueno, por la parte de la potencia podemos observar que queda más por más es igual a más. A más. En este caso aquí sería más por menos es igual a menos. Menos. En este caso sería menos por menos es igual a más. Menos por menos es igual a más. En este caso quedaría más por menos es igual a menos. Y así sucesivamente. Y entonces nos queda de esta forma representada gráficamente la potencia de un capacitor. Y pues bueno, algo que se me olvidó explicarles, de cómo funciona, o bueno, cómo sabemos si es consumidor o es un generador, es en la parte de acá abajo les voy a dibujar en qué consiste esta gráfica de aquí. Bueno, tenemos algo así representado, que viene siendo positivo, negativo y positivo. Cuando en la gráfica nos da positivo, significa que es consumidor. Consumidor. Y cuando nos aparece en la gráfica que inicia como negativo, es que es un generador. Generador. Entonces, cuando empieza con positivo es consumidor y cuando empieza en negativo es generador. También veíamos en el caso anterior de la resistencia que empezaba con un signo positivo, porque pues en este caso la resistencia
era un consumidor, pero pues en este caso el capacitor es un consumidor. ¿Por qué? Un ejemplo claro de un capacitor viene siendo un motor. El funcionamiento de un motor es básicamente en lo que consiste el funcionamiento del capacitor. Y porque esto se representa así porque el capacitor representa el giro que tiene el motor. Y entonces por eso tiene aquí el desfasamiento de 90 grados, porque representa el giro de un motor. Y entonces para que un motor funcione, lo que primero necesita hacer en un circuito es consumir energía. Si no consume energía no puede funcionar. Bueno, y por último tenemos el caso del inductor. Y podemos verlo representado gráficamente de la siguiente manera. El voltaje vemos que sigue comenzando de manera positiva, pero aquí vemos que hay ahora un desfasamiento, pero ahora está retrasado 90 grados en el caso de la corriente. Y bueno, antes que nada hay que saber que un buen ejemplo de un inductor viene siendo el funcionamiento de una bobina, y posteriormente vamos a explicar cuál es la razón por la cual lo relaciono con el funcionamiento de una bobina. Bueno, vamos a ver cómo quedaría en este caso la gráfica de la potencia. Y pues bueno, aquí tenemos más por menos, quedaría menos, quedaría negativo, menos. Más por menos, más por más es igual a más. Es igual a más. En este caso acá tenemos menos por más es igual a menos. Es igual a menos. Y en este caso de acá tenemos menos por menos es igual a más. Y así sucesivamente. Y pues bueno, aquí vemos que a diferencia del otro, se nos muestra lo contrario. La potencia primero comienza como un generador, y después como consumidor. Aquí me equivoqué de signo. Aquí era negativo, perdón. Negativo. Y pues bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque la bobina funciona, primero funciona como generador y después, posteriormente, funciona como consumidor. ¿Y por qué vemos esto? Porque a la hora de tener una bobina, primero genera la energía y después la consume, y así sucesivamente. Y así es como podemos ver de una manera más clara representada esta gráfica de acá arriba, que el inductor, en este caso que estamos poniendo de ejemplo la bobina, funcionaría primero como generador y luego como consumidor, y así posteriormente. Y pues eso sería básicamente todo. Y pues soy Omar y esta sería la explicación.